miedo al castigo de los sodomitas ante la Inquisición. Los reyes católicos instauraron la Inquisición moderna en España en 1478. En 1524, el rey Fernando, a través de un breve del Papa Clemente VII, obtuvo poder juzgar la sodomía en la Corona de Aragón, con tribunales en Barcelona, Valencia y Zaragoza. Vistas las sentencias, sin lugar a dudas, el tribunal más duro fue el de Zaragoza. Por su parte, las autoridades civiles en los reinos de España castigaban a los sodomitas con la muerte en la hoguera. Contra la práctica de la sodomía existían leyes eclesiásticas acordadas en diferentes concilios y sínodos celebrados durante la Edad Media, así como también las leyes civiles vigentes desde los tiempos de los visigodos, contenidas en el Fuero Juzgo, el Fuero Real y las Siete Partidas. En 1497 llegó la novísima recopilación de los Reyes Católicos, donde atacaban a sodomitas y a practicantes del bestialismo y dictaban duros castigos. En 1598, Felipe II firmó otra recopilación, continuación de la de sus bisabuelos. En todas esas leyes, en mayor o menor medida, se pedía la pena de muerte, sobre todo para el que obligaba a otro a practicar tan horrendo acto. Se juzgaba y penalizaba realizar actos sexuales que no llevasen a la procreación. Se castigaba la sodomía perfecta entre dos hombres, la imperfecta entre hombre y mujer, el onanismo y el bestialismo. Estaba prohibido buscar placer en el sexo, incluso con uno mismo, como demuestra el caso de un zapatero francés de 40 años que en Zaragoza, en 1647, fue testificado por un joven de 21, con quien consumaron sodomía, al que dijo en una ocasión que era mejor tener polución con uno mismo. Fue condenado a 200 azotes, desterrado perpetuamente, los primeros 4 años a remar en las galeras y pagar las costas. La Inquisición proclamaba por las calles el edicto de fe, un pregón con el que se decía al pueblo que debían presentarse ante el inquisidor aquellas personas que se supiesen violadoras de las leyes inquisitoriales, pues si alguien les delataba, el castigo sería mayor. Era tal el miedo que algunos hombres sintieron que confesaron haber tenido alguna relación sodomítica cuando todavía eran niños. En 1586, en Valencia, un sastre cristiano viejo se presentó voluntariamente ante la Inquisición. Hacía 25 años, siendo muchacho, había cometido pecado nefando como agente y paciente. Hizo defensas de que estaba apartado de vicios, condenado a destierro perpetuo de Chelva los 3 primeros años de todo el distrito. También se animaba a la gente a que delatase a quienes le resultasen sospechosos de no acatar sus normas. Pero en varias ocasiones, por lo menos en lo tocante a los sodomitas, si el reo podía demostrar que quien le había delatado sentía odio o cualquier tipo de animadversión contra él, el Santo Oficio lo investigaba y, si era cierto, tenía posibilidades de quedar libre. En Zaragoza, en 1586, un picapedrero francés de 24 años fue acusado de intentos de sodomía con su mujer. Demostró que ésta y su suegra le querían mal y habían intentado envenenarle. Se le absolvió. Entre los procesados por sodomía hay varones de diferente edad, nivel social o estado civil, pues algunos estaban casados. En un estudio de 638 acusados, entre 1550 y 1700, las edades de los castigados van desde los 10 años, un azotado, a los 69, un desterrado. Pero no he encontrado a ninguno que ocupase un alto cargo, ni en la vida civil ni en la eclesiástica. Algunos de estos últimos se vieron favorecidos por pertenecer al clero, como se ve en los siguientes casos. En 1587 se juzgó en Valencia a un fraile, profeso de la Orden de San Jerónimo, al que acusaba a un muchacho criado de los frailes de que intentó cometer con él el pecado nefando y lo había estuprado. Reconoció ser verdad que lo intentó con 12 muchachos y consumado en 3 ocasiones. Se le condenó a ser relajado en persona, pero se mandó que no saliese con el hábito de fraile. En 1687,
También en Valencia, un fraile religioso Calzado de la Merced, provincial, maestro de novicios de 60 años, fue testificado de cometer sodomía varios años atrás. Muchos de los numerosos testigos se presentaron por su voluntad, se llamó a otros y algunos ya habían muerto. A uno se le conocía como la puta del fraile. Cuando ocurrieron los hechos, el comendador de la orden mandó no denunciarlo al Santo Oficio porque sería mala fama para la orden. Favorecía a los que llevaba a su celda y a otros les permitía tener mujeres en sus habitaciones. Tenía 16 causas de imprudencia, 23 de sodomía y 60 de proposiciones. Se suspendió su proceso. Los sodomitas juzgados o bien se autoinculpaban, eran encontrados practicando la sodomía o acusados por otros como testigos o con falso testimonio. Muchos intentaron de diferentes formas librarse de los castigos que aplicaba el Santo Oficio, que eran la tortura, morir quemados vivos en la hoguera, remar en las galeras, ser azotados, sufrir destierro y en ocasiones perder todos los bienes. Entre los castigos, el más duro era la relajación, palabra que significa entregar al reo de muerte a la autoridad civil para que lo justiciase. Así nadie podía decir que la Iglesia mataba a nadie. Los condenados a la hoguera tenían la posibilidad de no arder vivos, pues si se arrepentían antes de encender el fuego se les daba garrote. A pesar de ese alivio, tenían mucho miedo porque sabían que tras morir quemados no serían enterrados en un camposanto, sino que los guardias que vigilaban el lugar se ocuparían de que nadie pudiese llevarse ni una sola mota de cenizas, pues esperarían hasta que se las llevase el viento. Creían que no podrían tener acceso a la resurrección de los muertos el día del juicio final. Cuando el rey precisaba remeros sin paga para manejar sus naves, a los condenados a la hoguera se les enviaba a remar hasta el fin de sus días. El castigo a galeras era terrible, podía durar desde 3 años a perpetuos. Era una vida extraordinariamente dura. Desde que llegaban, se les sentaba en un banco donde había 5 o 6 hombres, con los pies atados con una cadena que solo abrían si alguno quedaba libre o moría para arrojarlo al mar. Cuando las galeras tomaban parte en una batalla, si una era alcanzada no se liberaba a los galeotes, sino que se hundían en el mar encadenados al banco. Una muestra de ese horror se ve en el caso de 1574 de un pescador de Zaragoza penitenciado 2 veces por la Inquisición, por blasfema y otros actos, condenado a galeras. Estando allí, dijo a los inquisidores que había cometido pecado nefando muchas veces con hombres y animales. Después confesó que lo había dicho para que lo matasen porque no podía soportar la vida en aquellas naves. Lo condenaron a 3 años de galeras y desterrado perpetuamente, y que lo cumpliese o iría a remar el resto de su vida. Los azotes se daban en un terrible desfile por las calles para que todos lo viesen. Entre los azotados había hombres y mujeres. Cada persona iba montada en un asno, con la espalda desnuda. Llevaba un capirote en la cabeza y en el cuello un cartel donde se leía su delito. También del cuello les colgaba una cuerda con 1 o 2 nudos. Cada nudo equivalía a 100 azotes. Se condenaba a 100 o 200, aunque en 1575 en Barcelona a un esclavo bautizado se le dieron 300. Junto a cada reo iba un secretario para dar fe de que la sentencia se aplicaba con todo su rigor. No era raro que muchos de los hombres condenados a las galeras antes fuesen azotados. El destierro no era un castigo leve, ya que como la mayoría de las poblaciones no tenían demasiados habitantes, la llegada de un extraño se hacía notar y no acostumbraban a ser bien recibidos, porque dar cobijo, ayudar a alguien castigado por el Santo Oficio, podía levantar sospechas de que no se estaba de acuerdo con las sanciones impuestas. La gente estaba al corriente de estas actuaciones porque los castigos se aplicaban en público y era obligado a acudir a verlos, para demostrar que se estaba de acuerdo con todo cuanto hacían. Las hogueras se montaban en las afueras de las poblaciones. A los que iban a remar a las galeras se les llevaba por pueblos y caminos hasta llegar al puerto donde estuviesen atracadas las naves. Y los azotes
se daban por una ruta conocida por todos. Únicamente la tortura se aplicaba en privado, en la cámara del tormento. Solo estaban presentes el inquisidor, el secretario para dar fe por escrito, un representante de la iglesia, el verdugo y un médico que controlaba al reo para evitar que muriese, haciendo parar el tormento cuando lo creía necesario. Ese médico era el encargado de revisar en los procesos de sodomía el óculo trasero de los acusados, certificando si lo tenían dilatado o no. La cámara del tormento se encontraba en las cárceles secretas, así llamadas las prisiones inquisitoriales, porque los presos no tenían ningún contacto con el mundo exterior. En Valencia 5 hombres y 2 en Zaragoza se suicidaron estando en la cárcel o lo intentaron. La Inquisición hizo que los acusados de herejía y otros pecados contra la fe vistiesen el San Benito, pero no los sodomitas, de modo que al morir ellos moría la infamia. Muchos de los sodomitas juzgados presentaron las más insólitas excusas para librarse de esos terribles castigos. En 1587, en Zaragoza, un aprendiz de 16 años intentó cometer sodomía con un menor. Dijo que lo hizo pensando que estaba durmiendo con una mujer. Fue castigado a 200 azotes por Zaragoza y 10 años en las galeras. Algunos de los acusados reunían varios motivos para ser juzgados. En 1688, en Valencia, un guarda de 25 años fue acusado de haber forzado a su mujer por detrás. Dijo que fue engañado por el demonio 4 o 5 veces. No sabía que era pecado y estaba borracho. Se mandó que le diesen 200 azotes por las calles, 5 años en galeras y desterrado otros 5 de Valencia y Madrid. Hubo quien no solo cometía el pecado nefando. En 1625 en Valencia, un mozo soltero de 20 años fue testificado por 8 cómplices de ser paciente en la sodomía, con unos 70 hombres y muchachos, aunque también había sido agente. Tenía el oficio de alcahuete, proporcionando muchachos a esclavos y hombres libres para esos fines. Fue relajado. El miedo es el centro de estas actitudes, el miedo que puede hacer que cualquier persona actúe del modo más inesperado.